Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Bi-Podcast, el podcast de Vide. Hoy en el capítulo número 22 vamos a charlar con Elena Santoja Garriga. Elena es la directora de S-Management, una empresa de distribución de espectáculos especializada en compañías de danza, entre la que se encuentran artistas consolidados como Daniel Abreu o Patricia Rus y también valores emergentes como Sara Cano o Guadalupe Torres. También es la cofundadora de la compañía de danza Arrieritos, considerada una de las compañías pioneras en la fusión de la danza contemporánea y el flamenco en España. Desde Madrid nos está atendiendo Elena. Elena, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Muchas gracias a vosotros. Bueno, mira, te queríamos preguntar, como le preguntamos siempre a las personas con las que tenemos la suerte de conversar, un poco acerca de tus orígenes, ¿no? Como pasa con otros artistas o otras personas con las que hemos hablado, en tu caso empezaste, digamos, con el bichito de la danza, ¿no? Entonces, un poco cómo fue esos comienzos y cómo se dio esta transición hacia la gestión cultural, ¿no? Que también un poco posicionó tu trabajo y también de alguna forma teniendo un background como el que tenés con el contemporáneo y el flamenco, también te dio un ojo muy particular y muy tuyo a la hora de trabajar y colaborar con artistas. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente yo empecé bailando, especializada en el flamenco y la danza española, aunque también hacía danza contemporánea. Y estuve muchos años trabajando en diferentes compañías y en tablaos y, bueno, pues con la compañía de Antonio Canales. Y luego en el 1900, no, es que suena muy lejos, pero en el 1996 creo fue cuando fundamos la compañía Arrieritos, que veníamos un poco de trabajar con Antonio Canales, nos juntábamos mucho para ensayar por nuestra cuenta y nos ofrecieron desde el Teatro Pradillo, hacía entonces un ciclo que se llamaba La otra mirada del flamenco y entonces nos ofrecieron hacer una participación y entonces montamos un espectáculo pues estaba también Teresa Nieto, que había venido a colaborar a la compañía de Antonio Canales dando unas clases de danza contemporánea. Uh-huh. Estábamos algunos miembros de la compañía que teníamos inquietudes coreográficas y el mismo Antonio. Entonces presentamos el espectáculo Arrieritos Somos y tuvo tan buen resultado que nos salió un distribuidor y todo. Entonces, al mismo tiempo... En aquella época. En aquella época, sí. Vino un Ramón, no me acuerdo el apellido ahora mismo, perdóname, pero bueno, vino un distribuidor a vernos, nos dijo que le había gustado muchísimo la propuesta, que le parecía que tenía una frescura. Es verdad que era de las primeras, era como de las primeras veces que se hacía un flamenco en un concepto de danza de espacio escénico más con los códigos más de la danza contemporánea, con lo cual tuvo muy buena acogida y a él le había sorprendido mucho la propuesta y decidió y nos planteó que si queríamos mover eso, pues que contáramos con él. Entonces, nada, empezamos a moverlo. Al mismo tiempo, al año siguiente, pues ya terminó la relación con la compañía de Antonio Canales y empezamos por nuestra cuenta. Entonces, realmente yo estuve muchos años, fueron casi 20 años de compañía Arrieritos en las que hicimos un montón de montajes. Tuvimos también nuestros altibajos, como toda compañía privada. Y bueno, finalmente en los últimos años digamos que hacía también el trabajo artístico, pero me empecé a centrar en el tema de la gestión, porque esto es como siempre hay alguien que pues tiene más tendencia o bueno, pues venga yo lo soluciono o bueno, pues yo tal. Cuando ya el distribuidor a lo largo de los diferentes espectáculos nos falló, pues digamos que tuvimos otra distribuidora que fue Producciones Teatrales Contemporáneos, Ana Gelín, que cogió el proyecto cuando estábamos con Las 13 Rosas y que digamos que fue el espectáculo más emblemático de la compañía, que tuvo más premios y que nos dio un poco de notoriedad, pero yo ya ahí hacía las labores de gestión y de producción. Entonces, cuando hubo un momento que empecé a dar, sin querer un poco, pues empecé a darme cuenta que realmente, pues que eso se me daba bien y que podía ser una salida también a nivel profesional.
Entonces, nada, llegó, bueno, pues también pues entre todo esto pues tienes niños, con lo cual siempre en fin, estas cosas que es más difícil el tema de volver al escenario. Aún así yo seguí bailando, al mismo tiempo yo compatibilizaba el tema de la gestión con el escenario. Y entonces llegó a mis manos una publicidad de la Resat sobre un curso de producción que iba a dar este hombre, ahora Robert Muro, sí. Y entonces decidí apuntarme. Y esa fue mi primera conexión con el mundo de la formación de producción. Ahí conocí un montón de gente que me di cuenta que estaba en la misma situación que yo, es decir, un montón de artistas que se gestionaban a sí mismos y que no tenían las herramientas, pero bueno, esta era una forma de contactar con gente que estaba en tu misma situación, ¿no? Y luego, después de eso, decidí hacer el máster de gestión cultural del ICMU, de la Complutense, y ahí fue cuando ya, pues ya empecé a hacer trabajos de distribución para otras personas, o sea, para otros artistas, hasta que finalmente la compañía, bueno, pues decidimos cerrar la compañía y yo ya había empezado a distribuir otros artistas más bien del mundo del flamenco, pero bueno, así fue casi sin querer hasta que ya empecé a hacer lo mismo, pero de forma en solitario, digamos, ya fuera de la compañía, porque la compañía ya se había acabado. Porque en los últimos años yo había llevado la distribución de la compañía, prácticamente ya no teníamos distribuidor y lo hacía yo, con lo cual había cogido ahí un background importante. Y así fue como di el salto, casi sin querer, despacito. ¿Y cómo fue el momento desde que ese salto, tomando tu imagen, tu imaginario, aterrizaste, ¿no? Con los dos pies y dijiste, bueno, ahora me tengo que dedicar a esto, ¿no? Y sobre todo en un marco como este, en el país donde vivimos, ¿no? Que con otras personas con las que hemos conversado es tan peculiar si lo comparamos con otros países de Europa. O sea, ¿cómo fue ese momento en el cual dijiste, bueno, no es que aparco, pero hago la danza a un lado, ¿no? Mi trabajo como bailarina y como intérprete. Y cómo fue esa primer, digamos, no digo decir, bueno, acabaste el máster, saliste de la puerta, pero un poco ya venías con este entrenamiento que nos comentabas, ya estabas en prácticas, ¿no? Y en la actividad. Pero cuando realmente dijiste, bueno, vamos por aquí. ¿Cómo recordás ese momento? ¿Con qué bichos pues en ese momento te picaron, digamos, para querer hacer esto, ¿no? También. Claro, a ver, yo ya había un momento en el que como artista me estaba empezando a costar sobre todo el tema creativo, o sea, el enfrentarme al espacio en blanco coreográficamente hablando. Esto me empezó, es verdad que nosotros el trabajo con Arriritos era un trabajo de creación colectiva, entonces bueno, pues y funcionaba bien, pero a mí me empezó a costar eso y me empezó a costar también el subirme al escenario, o sea, el exponerme como artista. No sé por qué empecé a sufrir un poco también. Es verdad que bueno, que los últimos trabajos igual pues no estábamos haciendo colaboración dentro de la propia compañía, pero también estábamos haciendo una colaboración con Ambulantes Danza, que hicimos una infantil que estábamos viajando muchísimo y entonces a mí me empezó a costar un poco el escenario, era como que empecé a sufrir. Ya no tenía una relación con la danza de pasión y tenía la sensación de que estaba haciéndolo como bolos alimenticios, no sé cómo decirte, como que ya la relación era, por una cuestión vamos, lo hago, me voy. Claro, que económicamente pues que necesitaba seguir cobrando un dinero y entonces esta posición no me gustó porque mi relación con la danza siempre había sido muy pasional y por supuesto todos trabajamos porque también tenemos que comer, tenemos esa costumbre y tenemos que ganar dinero, pero siempre había sido muy pasional. Entonces ya hacer eso mismo, pero y que pasara a un segundo plano me estaba costando. Entonces yo creo que tuve que enfrentarme a eso y decir, bueno, ¿realmente a ti esto te hace feliz?
y me di cuenta que lo otro podía ser una salida y que además yo también me manejaba bien ahí en ese lenguaje porque siempre he sido buenas relaciones públicas, porque se me ha dado muy bien conectar personas, que vender y distribuir espectáculos también es conectar personas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo el máster decidí que, bueno, pues durante los 2 años de máster yo compatibilizaba el escenario, la formación y la profesión, digamos, de la gestión, porque además me hacía gracia, porque no, hay que hacer unas prácticas. Digo, pues si yo me paso la vida haciendo prácticas. O sea, vivo haciendo prácticas, no digo, necesito. Claro, digo, si esto yo ya lo hago. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad además de finalmente hacer las prácticas del primer año del máster en el Susan Delal de Tel Aviv, porque yo tenía un vínculo con Israel por motivos personales y entonces ese primer año lo hice ahí. Entonces ya me empezó a fascinar como estar en el otro lado. Entonces no fue demasiado traumático, sino que simplemente fui dejando una mano para coger la otra. Digamos, no me quedé en el aire. Y no fue una crisis de, uy, qué horror. Mucha gente me dice, pero no echas de menos bailar, no echas de menos el escenario. Hombre, por supuesto que se echa de menos, pero yo creo que también hay que saber pasar página y sobre todo enfrentarte al trabajo también con ganas y como lo que yo hago también me gusta, pues no es que he dejado de hacer una cosa que me gustaba muchísimo para empezar a hacer algo que me horroriza, sino que ha habido ahí una transición bastante suave. Bueno, ahí nombrabas algo también muy puntual, ¿no? Que también nos ha pasado en otras conversaciones, ¿no? Con algunos de nuestros invitados. Es el momento que uno sale. Bueno, en tu caso vos estabas en Madrid, que es una macro ciudad, ¿no? Pero te vas a Tel Aviv, ¿no? Y a un lugar como el Susan Delal, que es un centro impresionante. ¿Cómo fue también esa, digamos, esa experiencia de poder permearte de otro tipo de prácticas, de otro tipo de miradas y sobre todo en un sitio donde pasa gente de todos lados, ¿no? Como es el Susan Delal, que es un sitio que tiene mucha retroalimentación de compañías nacionales e internacionales y en la cual no solamente también hay obras de danza, también hay performance, hay instalaciones, hay de todo un poco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la recordás? La verdad es que yo había estado, a ver, fue muy curioso porque yo había estado en el Susan Delal en el año 2000 bailando con la compañía Riritos. Fuimos una de las primeras compañías que fue allí. En el marco del festival que ellos llamaban Spain Dances en Tel Aviv, o ya no me acuerdo si se llamaba así, o bueno. El caso es que, claro, yo cuando estaba en Israel un verano con mis hijos, que eran muy pequeños, y estaba ya en este tema del máster y fui a llevarle al director, al gerente, le fui a llevar la información de la compañía Riritos para volver con otro espectáculo y entonces yo pensé, oye, que no sé por qué me visualicé ahí y dije, pues aquí estaría muy bien estar trabajando porque, claro, el sitio es maravilloso. Y entonces cuando salió la oportunidad cuando me dijeron, oye, ¿dónde quieres hacer las prácticas? Yo inmediatamente dije, pues aquí. Y entonces como ya había tenido cierto contacto, pues la verdad es que me recibieron muy bien y fueron muy cariñosos y desde el punto de vista afectivo pues me arroparon muchísimo. Estuve trabajando codo a codo tanto con Claudio como con Rachel, que era la encargada de todo el tema internacional. Y bueno, pues fueron 2 meses muy intensos. Realmente fue un poco estar como una visita constante, porque, hombre, te metes en el trabajo, pero realmente mi trabajo tenía más que ver con, bueno, pues con ayudar a coordinar compañías internacionales o este tipo de cosas, o bueno, pues ver que todos los contenidos de la web, o sea, lo que era el trabajo en sí, pues bueno, pues tenía su punto interesante, pero era más el estar ahí, ¿no? El ver pasar tanta gente, el poder ver o sea, el ir con Yair a ver diferentes proyectos que Yair en ese momento hacía la dirección, pues de qué iban a seleccionar por los diferentes concursos que ellos hacen y los diferentes festivales para emergentes. Y la verdad es que flipé mucho con la cantidad de material artístico humano que hay y la dedicación que hay a la danza contemporánea. Y fue muy interesante, o sea que fue bastante enriquecedor.
pero tuvo un componente también muy emotivo, muy emocional, porque es verdad que ellos que me habían acogido como artista y yo había vuelto, no solían coger a gente en prácticas, luego ya han empezado a coger más gente en prácticas y supongo que la relación que han tenido con ellos ha sido menos íntima, porque claro, no es lo mismo los primeros que cuando ya empieza a venir más gente, ¿no? Entiendo. Y bueno, fue muy interesante. Luego pude asistir a la International Exposure y me di cuenta que realmente en España lo que necesitaríamos sería imitar ese modelo de plataforma internacional para poder atraer a distribuidores internacionales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso tiene unos componentes diferentes porque, bueno, sería otro tema largo del que hablar, de por qué ese tipo de feria funciona tan bien. Es verdad que ellos llevan 25 años, ¿no? Pero tiene unos componentes muy concretos, tú lo sabes porque has estado allí también, ¿no? O sea, tienen un reclamo que es una compañía grande como es la Batsheva, que es bastante... pero bueno, al principio no conseguían que vinieran todos los programadores. Ahora va todo el mundo, no solamente porque quieran visitar Jerusalén, o sea, también el entorno, el enclave, o sea, hay muchas cosas que influyen, ¿no? A mí alguien me preguntaba ahora, creo que fue el otro día, hablando con la presentación de Madrid en Danza, hablando con Blanca Lee, y que me decían, no, pero es que se lo pagan todo. Digo, no, a ver, no se lo pagan todo, les invitan al hotel únicamente. Lo que pasa es que los programadores quieren ir porque les interesa ver todo lo que hay. Les parece interesante porque es como tomarle el pulso a la danza que se está haciendo en ese momento, ¿no? Es como ir al Festival de Jerez en flamenco, ¿no? Todo el mundo quiere ir al Festival de Jerez porque vas a ver todo lo que se está haciendo en este momento en flamenco, ¿no? No, claro, pero ahora después vamos a retomar este tema, pero si recordás que nosotros hemos coincidido más de una vez ahí, ¿no? Y si el ministro de Relaciones Exteriores de Israel es el que presenta el International Exposure, te das cuenta la importancia como política cultural que tiene, ¿no? Eso obviamente aquí en España... Es un elemento de diplomacia cultural. O sea, absolutamente, y eso es una cosa que a veces acá se nos olvida, ¿no? Pero después vamos a hablar un poco de eso porque me parece que es un tema... Me enredo. No, porfa. No, pero me parece súper interesante lo que decís y que sí que era uno de los temas que tenía intención de que discutiéramos, ¿no? Y que nos compartieras tus impresiones, pero sí, yo recuerdo ese momento y está buenísimo que lo expliques así, porque es realmente, no es una cuestión de recursos, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión que trasciende los recursos económicos, sino es una visión más política, cultural. Crear interés, claro. Y de que tenga importancia para a nivel diplomático, claro. Y cuando volviste a Madrid, ¿no? Después de esta experiencia, te quería volver como que Madrid tiene todas unas sinergias, ¿no? Que a veces nosotros hace poco hemos hablado también con Cesc Casadesús, ¿no? Que hablamos mucho de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Pero bueno, como polo cultural que es Madrid, innegablemente, ¿cómo fue digamos, ese contraste al volver aquí, ¿no? Y empezar un poco, ¿no? Tu trabajo con artistas locales y empezar a moverte por todo este tipo de escenarios como ferias, festivales, etcétera. Sí, la verdad es que fue, a ver, el tema es que yo al poco de volver, pues dio la casualidad que me llamó Daniel Abreu, que yo en ese momento estaba más centrada en flamenco, entonces alguien del máster le habló a Daniel de mí. Y él me llamó, nos reunimos y bueno, pues yo, pues la verdad es que fue como un... A ver, le acababan de dar el Premio Nacional también a la creación en el 2014 y bueno, pues era un caramelito, pero bueno, un caramelito que luego... que también hay que hacer pico pala, como digo yo, porque ya sabemos que una cosa es el prestigio y la profesionalidad y la excelencia que tenga el artista y otra cosa es poder ponerlo en el mercado. Entonces, bueno, a nivel ferias, pues empecé a asistir a ferias, ya empiezas pues a un poco a pelearte, a intentar posicionar y dar visibilidad a los artistas con los que trabajas. Es verdad que al principio, a ver, esta profesión, lo que es la distribución, bueno, hay un contraste tremendo, claro, con Israel, porque realmente allí está todo, o sea, allí vienen programadores, o sea, en lo que es la distribución local, ellos están
muy ahogados porque realmente es un estado pequeño y tampoco hay tantos espacios de exhibición y además hay tanta explosión, hay tanta producción que ellos se compiten entre ellos. Por eso están tan volcados en lo internacional. En nuestro caso, nosotros tenemos todavía pendiente el tema internacional porque en muy pocas ferias, bueno, en la feria de Huesca había algo de internacional, pero por ejemplo en Madferia poco. En el Sismógraf también que he estado también había algo internacional. En Deferia empiezan a traer algo de internacional, pero siempre hay mucho latinoamericano, que está muy bien, que es maravilloso, pero es verdad que hay pocos que tengan capacidad de compra a nivel económico. Entonces, para no liarme, sobre todo mi pelea era con lo nacional. Sobre todo cuando yo empecé a trabajar, pues a hacer el esfuerzo porque hubiera en las redes nacionales que hubiera algo de danza contemporánea que se saliera de... Porque otro mundo es Cataluña, eso es verdad, pero es verdad que Cataluña es muy... Hasta ahora, ¿no? Igual ahora ya... Bueno, también porque yo últimamente, en los últimos años he ido más al Mercat, pero sí que era difícil, o sea, que era difícil entrar. Era como, bueno, pues que ellos tenían su propio circuito y era bastante endogámico, que es una de las cosas que yo veo también en las redes, ¿no? Que cada uno protege lo suyo, que me parece muy bien que tenga que haber una cuota, pero luego se olvida un poco el tema artístico. Y entonces al final los programadores lo que tienen que hacer es programar en base a cuotas y compromisos. Entonces, claro, es muy complicado. Claro. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta cómo fue. Pues fue pues aprendiendo sobre la marcha, la verdad, cómo tenías que acceder a... Yo hay una cosa que he aprendido durante este tiempo y es que la comunicación y la distribución van de la mano y que es muy lo que no se ve no se compra. Entonces hay que hacerse oír de alguna manera entre toda la producción que hay muy buena producción, pero hay muy poca posibilidad de exhibición, con lo cual estamos todos, digamos que intentando hacernos oír para poder ser programados. Claro. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, al final vas viendo otras posibilidades de cómo llegar al programador, pues a través de coproducciones, a través de colaboraciones, o sea, vas buscando otras formas, no solamente y luego establecer vínculos que sean duraderos, no solamente te vendo el bolo y ya está, sino que, que eso sea duradero y que dentro de un tiempo yo pueda volver a trabajar con ellos, en fin, o que pueda presentar otro artista. Aprendiendo un poco sobre la marcha, la verdad, porque tampoco hay digamos, yo me acuerdo que en el máster cuando venían los de distribución, yo decía, pero ¿cuál es? Yo siempre preguntaba, ¿pero cuál es la herramienta real? O sea, ¿cuáles son las herramientas para yo hacer esto, no? Sí, y entonces me acuerdo un señor que era de música clásica que me dijo que la herramienta fundamental era el artista. El artista que llevaras. Digo, bueno, ya, pero yo llevo artistas muy buenos y que me parece que son una gran herramienta y no consigo a lo mejor el resultado esperado, ¿no? O estoy siempre peleando, ¿no? Bueno, no sé. No sé si he contestado a tu pregunta. Creo que sí. Sí, y hablabas un poco, ¿no? de los circuitos y las dinámicas. ¿Cuál es tu take? ¿Cómo sentís que es en este sentido la escena madrileña? Digamos que desde mi punto de vista tiene muchísimos espacios o muchísimos ventanas de distintos tamaños, dijéramos, a nivel festivales, teatros, etcétera, pero la sensación siempre de fuera que me dio, y voy a Madrid hace años, es que está muy fragmentada. ¿Cuál es tu opinión con respecto al circuito en sí que tiene Madrid? A ver, yo creo que hay muchas ofertas. Bueno, están los grandes festivales y luego están las redes de programación. Entonces, las redes de programación, que sería la red de teatros de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, porque luego está el ayuntamiento, pero que el ayuntamiento tiene una convocatoria a través de una web que se llama 21 Distritos, que está abierta siempre, donde tú puedes mandar tu propuesta. Y todavía, no sé muy bien cómo funciona, porque realmente luego conozco poca gente
Conozco gente que sí que lo han programado, pero también es verdad que los espacios del ayuntamiento tienen poca dotación para la danza, entonces no son espacios muy adecuados, con lo cual no es lo más recomendable. Entonces nos quedamos con la red de teatros de la Comunidad de Madrid, que es la que llega a los municipios. Y esta red, bueno, pues al final hay una cosa que yo siempre, que esto me parece, ellos empezaron a apoyar la producción hecha en Madrid. Pero porque es verdad que nosotros recibimos, como comunidad recibimos mucha producción de fuera, y es verdad que en otras comunidades, tú en la comunidad andaluza tienes que tener tu residencia fiscal en Andalucía para poder acceder a ese circuito. Sin embargo, en Madrid hasta ahora no, y creo que la red de Madrid creo que todavía no, o sea, puede ser de cualquier parte, que me parece muy bien. Lo único que eso también lo que hace es copar un poco el mercado. Entonces, volviendo a la red de teatros Laguna de Madrid, pues tienen un presupuesto regular y luego es muy complicado dependiendo de la modalidad de danza que lleves, porque claro, si tienes que presentar en San Martín de Valdeiglesias, pues ya sabes que, bueno, pues que en general lo que suelo escuchar de los programadores es que aquí la danza no interesa, es que tal, es que luego lo programamos, no viene nadie. Entonces, claro, al final se van un poco a lo que tienen los códigos más sencillos, ¿no? Los códigos más comerciales, sin que comerciales sea peyorativo, sino comercial en el sentido de bueno, pues que es lo más fácil para que si yo pongo una cosa de flamenco a lo mejor, o bueno, que puedan tener un poquito más de reclamo para el público, pero les cuesta mucho. Entonces es bastante áspera la red. O sea, yo cada vez que me enfrento al listado de la red me dan ganas de llorar. Porque además prácticamente ya conozco todos los espacios, sé muy bien y cada vez, y luego ha bajado. También es verdad que hay una cosa que tú de repente tienes, pues Torrejón de Ardoz, que programan al Ballet Nacional en la red. Entonces, claro, pues es como voy a competir yo con una compañía privada pequeña, ¿sabes? Con el Ballet Nacional es imposible a todos los niveles. Entonces, creo que eso, y luego los plazos, que cuando sale el catálogo de seleccionados, pues ya está todo el pescado vendido y eso lo sabemos todos. Entonces, claro, ya te dicen, ¿está usted en el catálogo? Y entonces, ¿qué pasa? Las compañías que empiezan nuevas empiezan a llamar a los programadores y los programadores ya tienen todo cerrado porque ellos programan con otros plazos. Entonces, yo esto es una queja que siempre tengo, ¿no? De, bueno, ¿por qué no? Es que hay que simultanear, o sea, tenemos que, el tempo hay que hacerlo de otra manera, ¿no? El timing, perdón, del catálogo y de la programación. Entonces, bueno, la veo complicada para la danza. Se ha abierto mucho en los últimos tiempos. Hay mucha danza española y el flamenco. Oye, que yo llevo cosas de danza española también, pero a la danza contemporánea le sigue costando. Y luego, pues claro, también el nivel de las propuestas, pues hay un poco de todo, pero que es complicado, la verdad, es complicado. No, yo te preguntaba no solamente por la danza contemporánea, o sea, en general hay esto que describís me parece con de manera tan certera, que es la aspereza, ¿no? Que tiene a veces la Comunidad de Madrid, no solamente por el tema de programar o dejar de programar, sino también por esto que hablabas de los tiempos, ¿no? O sea, de qué sirve estar en un catálogo que se publica en junio cuando ya el año está a mitad de año, ¿no? Entonces a veces pareciera como que... Plantea también, ¿eh? Sí, claro, pareciera que las personas que están en los puestos de decisión de la cultura madrileña vivieran en otro país, ¿no? Porque realmente no tienen una relación con respecto a lo que es las temporalidades usuales, ¿no? De los ciclos de programación de un teatro, un festival o un ciclo, ¿no? Pero también esto no solamente se refleja en ello, ¿no? También en entidades públicas como el INAEM, ¿no? Que el año pasado pagó las subvenciones en diciembre, ¿no? Como si uno termina financiando el Estado en vez de ser financiado por el Estado, que tendrá que ser al revés. Sí. Entonces, ¿cómo ves esta relación, ya que llevas, en este caso, y te permeas de artistas de con distintas, no para que hables puntualmente de ellos, pero más que nada que tienen distintas dimensionalidades o están en distintos momentos de sus carreras, con respecto a poderlos mover tanto en el Estado español como poder llevarlo fuera? ¿Cómo es tu opinión con respecto a esto?
Bueno, a ver, siempre tienes... yo intento ser bastante respetuoso con el trabajo de cada uno de ellos, en el sentido de que es verdad que... a ver, los premios siempre ayudan, entonces cuando tienes artistas que tienen reconocimientos... bueno, yo por ejemplo, que he vivido el caso porque yo llevo a Daniel Abreu, que tiene premios y está muy considerado en el sector. Todavía me cuesta mucho en la programación, o sea, quiero decir que hay muchos teatros que siguen sin apostar porque, bueno, pues porque quieren formato más grande o porque quieren, en fin, por diferentes motivos. Pero luego he visto el recorrido, por ejemplo, de una emergente que he llevado mucho, que es Sara Cano, que he visto como que ya no se puede considerar emergente, que el año pasado tuvo premio Max a Mejor Coreografía por el espectáculo Vengo, que hizo... O sea, que yo veo cómo poco a poco se ha ido colocando... Son muchos años, desde el 2014. Y entonces... veo como Daniel dentro tenemos que seguir luchando. O sea, que es que hay unas cosas que parece que puedan venir más fáciles, pero al final tienes que seguir peleando por posicionar a la compañía, tanto si es, o sea, cuando es emergente es un trabajo de pico pala mucho más duro hasta la piedra, pero cuando es un artista ya consolidado con una trayectoria, también tienes que seguir picando, aunque la piedra parece que hay momentos que se ablanda, ¿no? Pero tienes que seguir ahí, es muy curioso. Yo de todas maneras tengo la sensación de que todo el mundo tiene la sensación de que trabaja menos de lo que debería. Quiero decir, que hablas con otros artistas, o sea, que siempre hay un poco como que no es suficiente, porque no es suficiente realmente, porque es que no es suficiente. O sea, que lo que pasa es que, claro, si relativizas y te comparas con otros que están empezando o tal, pues dices, bueno, pues si es que a nosotros nos va muy bien. O sea, yo con todo lo que llevo digo, bueno, si es que me va muy bien, pero a mí misma me parece insuficiente. O sea, entonces no entiendo. O sea, sigo aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel estrenó El Hijo en Festival de Otoño de 2020, que me parece un piezón impresionante, que todo el mundo estaba... O sea, que me parece una maravilla, y como es un solo, nos está costando mucho sacarlo, ¿no? Y bueno, pues sacarlo, pues significa a lo mejor tiene 9 o 10 por delante, 9 o 10 bolos. Claro, si lo comparas con una compañía y dice, pues mira qué alegría, o sea, que a lo mejor no tienen gira para este año. Entonces me doy cuenta de eso, que al final tienes que seguir, tanto si son emergentes como si son consolidados, si son de danza española, si son de flamenco, si son de contemporáneo, es más o menos, siempre hay que estar... Al final los clientes son los mismos, porque es la verdad que el cliente al final es el mismo. Es verdad que hay algunos festivales un poco más especializados, pero ahora se están diluyendo mucho las fronteras, porque, por ejemplo, yo llevo... flamenco contemporáneo, digamos, y ahora que ha estado con Sara, que hemos estado en el Festival de Jerez, y las propuestas que hemos visto, muchas de ellas en el Museo de la Atalaya, eran muy fronterizas, muy de festival de danza, o sea, que podrían estar ahí como en un festival de danza, con lo cual... Eso se está diluyendo, que a mí me parece normal que en el arte esto ocurra, ¿no? Aunque tengo algún amigo flamencólogo, como digo yo, que dice que cualquier cosa que se mezcla con el flamenco, el que sale perdiendo es el flamenco. Entonces, como que, bueno, pero creo que en el arte es normal, más que nada por la inquietud del artista, no porque al flamenco le haga falta, sino porque a los artistas tienen esas necesidades, ¿no? Claro. ¿Y qué en este caso, también te quería preguntar, qué es lo que... ¿qué es lo que te llama para poder colaborar con un artista y empezar a llevarle su cartera de piezas? O sea, ya contaste algunas de las experiencias, ¿no? Sobre todo con Daniel, pero ¿cómo sería si una persona hoy, más adelante te voy a preguntar cómo hace para contactarse contigo, ¿no? Pero ¿qué es lo que te llama la atención para que vos te comprometas con el trabajo de una compañía, un artista o un proyecto? Bueno,
A ver, yo ahora mismo ahora mismo llevo como 3 artistas potentes que son Sara Calero, Sara Cano y Daniel Abreu. Sara Calero llegó, bueno, ella me contactó a otros niveles y finalmente hemos acabado haciendo distribución. Me contactó para hacer producción nada más, pero bueno, al final se dio natural que yo también hiciera la distribución. Que, a ver... luego también colaboro puntualmente con gente como Manuel Rodríguez. A ver, a mí me tiene que interesar el trabajo o sea, me tiene que haber como, bueno, pues que me llegue, porque si no, quiero decir, si yo no me interesa el vídeo, pues imagínate cómo se lo voy a vender. O sea, si no me interesa a mí el espectáculo, ¿cómo voy a vendérselo a un programador, no? Entonces, bueno, yo lo que he hecho al final es ir cerrando el abanico, porque es verdad que me he dado cuenta que teniendo tantas, al final es mejor centrarse en pocos trabajos, en pocas compañías, más que en muchos, porque si no, no atiendes al artista como se lo merece. Entonces yo, para tener el trabajo de una persona encima de la mesa, pues prefiero no tenerlo, ¿no? Y ser sincera. Entonces no es que tengan que tener nada especial, tienen que conectar o sea, yo tengo que conectar con ellos de alguna forma, ¿no? De que me interese el trabajo, que tengamos un criterio parecido. Aunque bueno, por supuesto, un criterio de excelencia, que yo creo que eso es totalmente objetivo, ¿no? La calidad es bastante objetiva. Bueno, y luego también que es verdad que yo cuando, pues eso, que haya como mucha honestidad a la hora de hablar y a la hora de, o sea, que haya una confianza mutua y que pensemos todos que sea una labor de equipo, ¿no? O sea, es verdad que el labor del distribuidor es muy duro también, porque, bueno, tú haces un trabajo de difusión que no muchas veces se ve. Entonces, bueno, pues puede pasar. A mí no me ha pasado, pero conozco a otros compañeros que a lo mejor les ha pasado, que les cuestionaran, ¿no? Oye, no, pero es que esto realmente era un contacto mío. Entonces, si ya, o sea, a mí nadie nunca me lo ha planteado, pero es que si me lo plantean, para mí sería, bueno, pues no colaboraría con una persona así, ¿no? Que me estuviera cuestionando cuántas horas he hecho yo de trabajo, porque hay mucho trabajo que no se ve, de difusión, de asistencia a ferias, de muchas cosas, y es verdad que hay bolos que vienen muy fáciles, pero hay otros que cuestan 7 años. Entonces, creo que yo necesito que la otra persona eso lo vea y confíe. Si no, no estoy cómoda. Entonces tengo que estar cómoda. Eso es fundamental. Me parece muy, muy, muy claro. Y, digamos, obviamente de tus palabras se desprende que sos una persona súper persistente, activa, pues yo te conozco personalmente también, sos un huracán de energía allá donde vas, pero ¿cómo es este trabajo con el tiempo? ¿No? Hablabas antes, al principio de nuestra conversación, tu experiencia como bailarina y en una compañía durante muchísimos años, casi 20 o 20 años, que es un montón. ¿Cómo te llevas ahora con este paso del tiempo desde que comenzaste a vincularte con la distribución y con la gestión, y al día de hoy, que también estamos ya en el tercer año de una crisis pandémica que obviamente al sector de las artes escénicas nos ha afectado de manera contundente? ¿Cuál es cómo sentís que fue ese camino? Y en segundo lugar, preguntarte qué hay para el futuro, ¿no? De Elena, vale. ¿Qué proyectos tenés o cómo es tu mirada prospectiva, digamos? A ver, yo me considero una privilegiada, la verdad. Yo me considero una privilegiada porque trabajo en un sector que me gusta. Intento no perder, porque es verdad que uno a lo mejor te encierras en tus llamadas, en dar la lata, en mandar mails y tal, y intento ir a ver todo lo que puedo, y sobre todo a los artistas con los que trabajo, pero también otras cosas, por mantener ese contacto con el hecho artístico, no perderlo, porque al final es lo que, ¿no? Cuando te conmueve es maravilloso. Entonces yo me considero una afortunada, dentro de que es un trabajo duro y que hay momentos, yo siempre digo que tienes que tener mucha tolerancia a la frustración.
Pero hay momentos en los que pues tienes bueno, pues te desesperas, pero en esos momentos intento pensar que, bueno, tú tienes que seguir mandando, tienes que seguir trabajando y hay un día que de repente empiezan a abrirse caminos, ¿no? Y te viene devuelto, ¿no? Entonces intento mantener, creo que es importante ser optimista, porque si te instalas en la queja de todo qué mal, esto no puede ser, a ver, que yo me quejo también, porque quejarse es buenísimo, porque así sacas los malos rollos para afuera, ¿no? Pero que no creo que sea bueno. Es verdad, el sistema ya sabemos lo que es, hay que intentar cambiarlo en la medida de lo posible, hay que intentar mejorar cosas, pero yo creo que ser inteligente también es adaptarse a las circunstancias, ¿no? Entonces, esto es una lucha. Hay momentos en los que uno es agotador porque ves que a lo mejor, pues bueno, pues no sé, y además... A ver, a mí no se me cayeron muchas cosas con la pandemia, pero hubo cosas, por ejemplo, uno que me dolió muchísimo, que fue Albacete, porque yo por primera vez conseguía llevar, en el caso era Daniel Abreu con la desnudez, al Teatro Circo de Albacete. Y al final eso se cayó y no lo pude recuperar. Pero bueno, otras cosas salieron, porque es que claro. Yo eso lo tengo, intento pensar, bueno, estoy muy acostumbrada a que salgan cosas y luego se caigan y luego salgan cosas nuevas, entonces yo creo que hay que poner la expectativa mínima para no frustrarte y la mínima que necesitas para trabajar con una energía, que eso también te ayuda, ¿no? El ser optimista y el positivizar. Y el decir, bueno, pues esto no ha salido, pues ya saldrá otra cosa, o con este programador tengo el camino cerrado, pues ya conseguiré en otro momento con otro proyecto, o me pongo a la cola. Intento funcionar así. Entonces, hoy por hoy me considero una afortunada porque dispongo de mi tiempo. Y bueno, como tengo otras luchas más fuertes, como es un hijo adolescente, bueno, es así que me inquieta muchísimo y me parece un desgaste mucho mayor, pues esto lo veo, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues bien. Y el futuro, ¿cómo lo veo? Bueno, ahora mismo las compañías con las que trabajo todas tienen bolos por delante, diferentes nuevas producciones, perspectivas de nuevas producciones y coproducciones, con lo cual... yo creo que, a ver, a mí me gustaría, yo sigo luchando con el tema internacional. Entonces, eso para mí es, digamos, que la asignatura pendiente, porque todo lo internacional que hago con las compañías siempre viene muy de la mano de las instituciones, o es la embajada, o es el catálogo de ECID, o es el Instituto Cervantes, o sea, alguna vez... sí, también hemos ido a festivales al margen de las instituciones, pero como un poco amparadas. Entonces yo me gustaría poder competir en un mercado más que estuviera con menos paraguas. Claro. Pero para eso, claro, tienes que llevar algo, pues entrar en el circuito correcto, creo, ¿no? A nivel danza contemporánea, o tener un trabajo que tenga que tenga mucho reflejo en la taquilla, con un trabajo, pues eso, que podría ser o de danza española o de flamenco, que es más fácil a nivel internacional. ¿Sabes? No sé si me he explicado bien. Sí. Y si una persona quiere contactarse contigo, un artista, una compañía, ¿qué es lo que tiene que hacer, aparte de conseguir un momento en el cual no estés atendiendo a tu hijo adolescente? Sí, más que atendiendo es peleándome, o sea, es la guerra. Bueno, a ver, yo siempre procuro, a mí me contacta mucha gente por mail y procuro contestar, porque no hay cosa que más rabia me dé que no me contesten a un mail, que es la tónica general de los programadores. Los hay que contestan siempre, o sea, que también hay que decirlo, que hay también mucha gente muy profesional. No, totalmente. Y además que hacen muy buenos trabajos y que, en fin, que están ahí, te contestan, y yo comprendo que debe ser agotador también tener que contestar a todo y a veces no llegan. O sea, que eso quede ahí.
Yo pues contesto por mail y si alguien me llama pues también contesto y hablo. Al final acabo haciendo mucha consultoría, como digo yo, telefónica, pero eso es lo que vamos, es lo que hago. También hay gente que me invita a ver cosas. Yo ahora mismo es verdad que la respuesta está siendo siempre mi capacidad operativa es limitada. Porque es limitada, porque al final, pues es lo que te decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y creo que un poco todas las distribuidoras y distribuidores que yo conozco están todos más o menos en la misma situación, ¿no? Que es verdad que hay muy poca gente que quiera hacer venta, ¿no? O que esté especializada en distribución y en danza también, ¿no? Entonces, pues claro, y hay muchos artistas con muchos trabajos maravillosos que están deseando decirle, oye, mira, llévame esto y ya está, ¿no? Y yo me dedico a lo mío, que es la creación artística. Pero al final, bueno, no sé, yo como con Arrieritos tuve la experiencia de que como es verdad que como te vendes tú no te vende nadie, eso es verdad, como artista. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. Yo con Arrieritos, bueno, empezamos con un distribuidor, pero luego enseguida ya tal, luego hasta que conseguimos el otro también fue complicado y bueno, que era como, bueno, a la caza del distribuidor, ¿no? Porque nos parecía que era lo necesario. Pero es verdad que tú también puedes hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, con tu permiso, obviamente pondremos el link de tu distribuidora y todas las personas que nos estén escuchando saben que, como yo que la conozco a Elena muy bien, es una persona súper profesional que va a contestar y que no va a estar ahí dando lata, como dirían en México. Pues nada, Elena, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos compartas todas tus experiencias y saberes. Es un placer escucharte. Gracias a vosotros. Espero no haberme enrollado demasiado en cosas no importantes. La idea es enrollarse y contar y compartir, Elena. Bueno, venga, un abrazo. Un abrazo. Este fue el podcast número 22 y nos vemos en la próxima.